Buenas tardes. A nombre de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, agradecemos la atenta invitación de la SAL, así como de la Superintendencia General de Seguros, a participar en esta plática. Pues bueno, a lo largo de la mañana se ha venido platicando todo lo que han venido haciendo los países en el marco de riesgos, y México pues no es la excepción, ¿no? Recientemente entró en vigor la nueva ley de instituciones de seguros y de fianzas, y en ese sentido preparamos esta presentación. La presentación abarca 4 aspectos. Básicamente son los antecedentes, una breve reseña histórica, los principales cambios de la nueva ley de instituciones de seguros y de fianzas, y el proceso de implementación, que yo creo que es donde más me voy a centrar. Ha sido una experiencia importante para nosotros, y algunas conclusiones. Como todos sabemos, pues actualmente los mercados de seguros y de fianzas han venido teniendo un importante dinamismo y crecimiento, por lo que, al igual que en otros países, en México se consideró necesario impulsar un marco normativo que propiciara mayor eficiencia y competencia en el marco de una adecuada protección de la estabilidad y solvencia de las instituciones de seguros y fianzas. Adicionalmente, en este proceso resultaba necesario homologar la legislación sobre seguros y fianzas con las leyes de instituciones de crédito y del mercado de valores. Todavía había algunas lagunas ahí de arbitraje regulatorio, básicamente el aspecto de los créditos, que también las compañías de seguros en México podían otorgar, y todavía faltaba regular algo al respecto, y bueno, en esta nueva normativa se homologó. Por lo anterior, se conformó un marco normativo moderno que reúne los diversos ajustes que se incorporan desde la promulgación original de las leyes de seguros y de fianzas. Aquí cabe señalar que en México, antes de la entrada en vigor de esta nueva ley, convivían 2 leyes, que era la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley de Instituciones de Fianzas. En el caso de la de seguros, esta data de 1935, desde entonces a la fecha, hasta el 4 de abril, había sufrido 36 reformas, y la de fianzas a partir de 1950 con 31 reformas. Finalmente, después de un proceso largo de trabajos, en 2013 se aprobó y promulgó la nueva ley de instituciones de seguros, promulgándose el 4 de abril, dándose un periodo transitorio para su entrada en vigor de 730 días, lo cual, pues, por increíble que pareciera, se cumplió hace una semana y media prácticamente, y con eso inició la fase final de implementación. Los principales cambios que incorpora la ley es un requerimiento de capital sensible al riesgo, estimación más precisa de reservas técnicas, flexibilización del esquema de inversiones. Más adelante voy a platicar un poco más a detalle de esto. Fortalecimiento del gobierno corporativo con un enfoque de administración integral de riesgos, un esquema más amplio de transparencia y revelación de información, e incorporación del seguro de caución. También se realizaron ajustes a la regulación de microseguros, la regulación de ajustadores de seguros, que era una figura que no contaba con un registro en México, también ya se está incorporando, y el fortalecimiento del esquema prudencial de protección a los usuarios. En cuanto a los principales cambios, pues bueno, esta gráfica también ya la conocen mucho. La nueva ley se basó en un esquema del tipo Solvencia 2, basada en el Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, considerando los requerimientos cuantitativos, revisión del supervisor y la disciplina del mercado. La nueva ley considera 4 objetivos principales. El primero es la solvencia, que tiene que ver con fortalecer la posición financiera de las instituciones, así como las labores de regulación y supervisión. El fortalecimiento del régimen de suficiencia de reservas se basa básicamente en el método actuarial del mejor estimador y el margen de riesgo. Asimismo, se contempla un esquema dual que considera el requerimiento de capital con base en la fórmula general o módulos internos. Actualmente únicamente se va a estar utilizando la fórmula general, y paulatinamente se irán incorporando los modelos internos.
el cual comprende la totalidad de los riesgos a que están expuestas las instituciones, del tipo de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración, de descalce y operativo. Asimismo, un régimen de cobertura de requerimiento de capital basado en niveles de calidad y liquidez de los recursos patrimoniales. También hubo un fortalecimiento en el gobierno corporativo, como todos conocemos, el cual se basará en la responsabilidad que va a asumir el Consejo de Administración. El gobierno corporativo que está considerado en el proyecto, bueno, ya no proyecto, ya en la ley, es que se base en administración integral de riesgos, control y auditoría internos, función actuarial y la relativa a la contratación de servicios con terceros. También se realizaron ajustes a las obligaciones indelegables del Consejo de Administración. Ahorita les voy a comentar algunos ejemplos porque sí se ha tenido un poco pues, al inicio del proceso de implementación no se había involucrado tanto el Consejo y lo notamos cuando empezamos a hacer las primeras pláticas, ¿no? También en cuestión de revelación de información y revisión del mercado, se fortaleció el marco de revelación hacia el mercado de manera consistente con la naturaleza del marco normativo y se establece la obligación de una calificación crediticia. El segundo objetivo es el desarrollo, que consiste en promover el sano desarrollo de la actividad aseguradora y afianzadora, extender la cobertura del seguro a la mayor parte de la población. En este sentido, se conforma un régimen de solvencia más moderno que creará bases sólidas para seguir impulsando el crecimiento a largo plazo de estas actividades financieras. Se establecen incentivos a la innovación y competencia, lo que propiciará un aumento de la eficiencia en estos mercados, y se fortalecen los mecanismos de transparencia, lo que permitirá que los usuarios puedan adquirir seguros y fianzas en mejores condiciones y elevar su confianza en este tipo de servicios. Por lo que se refiere a la competencia, también buscamos estimular la innovación y competencia de los mercados, asegurador y afianzador, inducir mayor eficiencia en el beneficio de los usuarios. En este sentido, se realizaron adecuaciones al sistema de registro de productos y de fianzas, se abrió la posibilidad de efectuar operaciones de bursatilización de riesgos técnicos de seguros y en complemento a la figura de la fianza se creó el seguro de caución. Y por último tenemos la protección, que no es menos importante, que es propiciar una mayor transparencia, así como el mejoramiento en la conducta del mercado, fortaleciendo el mecanismo de protección a los usuarios. Se prevé que las instituciones de seguros deberán remitir a la CONDUCEF, que es el organismo que se encarga de proteger precisamente a los usuarios, los contratos de adhesión a fin de que se incluyan en el registro de contratos de adhesión para consulta del público. Se regula la presentación de los estados de cuenta para los productos de seguros con componente de inversión y ahorro. Se regula la figura del ajustador, como ya lo habíamos comentado, y se rediseña el procedimiento de liquidación. Este procedimiento actualmente está controlado o administrado por la Secretaría de Hacienda y entrando en vigor la propia comisión efectúa esta función. En cuanto al proceso de implementación, la comisión la llevó a cabo en 3 etapas. La primera fue una consulta del proyecto de circular única. Una vez que se promulgó la ley, se les entregó a las compañías un documento guía, el cual consideraba 3 aspectos, que era la consulta de la circular única, la realización de estudios de impacto cuantitativo y cualitativo, los cuales sirvieron de complemento para el análisis y comentarios de todos los capítulos que involucraban la nueva circular única. La circular única está conformada por 39 disposiciones, es ahora un solo instrumento, ya no está dividido en ley de seguros y de fianzas, sino más adelante van a ver una gráfica del esfuerzo que se hizo para ir simplificando el volumen de disposiciones que estaban dispersas. Comprende los 39 títulos y esta fue publicada apenas el 19 de diciembre de 2014. Esta es la lámina que les comentaba. Hasta antes de 2010, la normativa de seguros y fianzas en México estaba apoyada en 4 reglamentos, 35 reglas para seguros, 16 para fianzas, 205 circulares de seguros, 80 de fianzas
y 874 oficios circulares. Como se darán cuenta, era un poco complicado darle seguimiento a la normativa. De 2011 a 2014 se hizo un esfuerzo a nivel federal por simplificar las normas y sirvió de base porque con base en estas dos circulares, ya la circular única de seguros y de fianzas, se pudo reducir el número de disposiciones que estaban pues dispersas. Finalmente, con la entrada en vigor de la nueva ley, queda únicamente la circular única de seguros que bueno, pues sí nos ha ayudado mucho para estandarizar y regular toda la normativa, incluso esta entrega de información. Aquí tienen una breve descripción de los 39 capítulos de la ley, en donde son explícitos el referente al gobierno corporativo, el de productos de seguros, las reservas técnicas, los requerimientos de capital, los fondos propios admisibles y la prueba de solvencia, y el de las inversiones y otros activos. Aquí de lo más importante de inversiones es que se establece una política de inversión. Anteriormente el régimen de la comisión era un poco estricto y no permitía a las compañías invertir en cualquier instrumento. Actualmente mantiene un régimen un poco más sencillo, menos cantidad de limitantes, y la política de inversión, que deberá ser aprobada por el Consejo de Administración, ya les permite gestionar mejor sus activos. También se incorporaron los fondos especiales de seguros. Se reforzó la información de revelación de información, el de liquidación también que les comentaba, lo de ajustadores, temas también de las organizaciones aseguradoras y las afianzadoras, la presentación de reportes regulatorios. Esta es una sección nueva. Anteriormente existían distintos sistemas para recibir la información. Se hizo un esfuerzo muy grande por unificar en este título toda la información. Se estructuró de manera estructurada, bases de datos, etcétera, y no estructurada, documentación que nos tienen que enviar. Para el sector ya es mucho más fácil identificar la reportería que nos tienen que enviar y los mecanismos de entrega de información, es decir, todo lo que tienen que dar de alta para firmarse y poder hacer el envío electrónico con seguridad. Como les comentaba, el documento guía considera la consulta de la CUS, los estudios de impacto cualitativo y reportes de seguimiento, así como los estudios de impacto cuantitativo. Esta guía contemplaba 5 pasos. El primero fue la entrega del borrador. Para cuando nosotros iniciamos la consulta ya había un proyecto de circular única que se les envió a los participantes, y los trabajos de la primera consulta se llevaron a cabo a partir de abril de 2013, con el objetivo de que esta quedara publicada a finales del año pasado y entrara con un tiempo razonable con la entrada en vigor de la ley. Posteriormente se hizo una invitación a cada una de las instituciones, en donde se les enviaron los materiales e indicaciones respectivos, y se clasificaron estos grupos por características o por temas similares, en donde se les da una plática a nivel Consejo de Administración, funcionarios de primer nivel, y después se abría a todas las empresas. Eran 2 pláticas por capítulo o por grupo, donde de verdad la participación era muy fuerte, y bueno, pues les comento que yo creo que fueron alrededor de 80 o 90 pláticas, y hasta el momento seguimos todavía dándolas ya más especializadas. Como la circular ya entró en vigor, nos queda pendiente nada más un estudio de impacto cuantitativo y ya se cerraron los del cualitativo. Posteriormente se tuvieron las reuniones de presentación de los títulos, las que les acabo de comentar. Se abría un periodo para que las compañías manifestaran sus comentarios. En la mañana comentaban que era bueno tener esa retroalimentación con las compañías para que se sentaran a gusto. Nosotros revisamos todos los comentarios que nos llegaban, pues no sé, fueron más de 1000, o sea, fueron miles, eran muchos los comentarios, algunos de forma, algunos de fondo. Había retroalimentación con el sector y finalmente pues se llegó a un proyecto concluido que fue publicado, como les decía, el 19 de diciembre. Quedan algunos temas todavía, pero ya son los menos.
que aquí es como les decía, la comisión evaluó los comentarios y convocó a las reuniones específicas. Y básicamente con ese trabajo se pudo pues llegar a buen término con la publicación de la circular única. Adicionalmente y en paralelo se llevó a cabo los estudios de impacto cualitativo. Estos estudios se llevaron a cabo principalmente para ver las brechas potenciales que pudiera haber respecto a la situación actual de la compañía hacia el nuevo gobierno corporativo. Se realizaron bajo la forma de una encuesta que constó de 121 criterios generales en materia de gobierno corporativo, transparencia y revelación de información, agrupados en 9 secciones. Para cada criterio las instituciones evaluaron el grado de implementación. Asimismo, para cada criterio las instituciones describieron las prácticas actuales, los motivos por los cuales se ubicaba el criterio en cierto grado de implementación que podía ir desde el inicial hasta el totalmente cubierto, y un plan de acción específico para alcanzar el grado de implementación total. A partir de los resultados obtenidos en cada IC, se elaboró y difundió un informe sectorial. Igual se reunía a todas las compañías, se les decía en dónde la comisión detectaba algunas inconsistencias, se les hacían las observaciones. Aquí cabe señalar que fueron 3 estudios de impacto cualitativo. En el primero, pues la verdad los resultados no fueron muy favorables. Tuvimos que invitar a varias compañías al Consejo de Administración a explicarles, e incluso en la herramienta que utilizamos, ya en la segunda versión, se solicitaba la firma de era la firma de un miembro del Consejo que validara el envío, ¿no? Porque al principio como que parecía que lo habían turnado a una persona operativa y no se veía la profundidad y el análisis que se necesitaba. Finalmente ya en los últimos 2 reportes de seguimiento ya se ve un trabajo más completo y de hecho pues es a partir de la entrada en vigor, es el gobierno corporativo lo que queda vigente porque hay un periodo transitorio para la entrada en vigor de los aspectos cuantitativos, toda vez que el estudio de impacto cualitativo, que es el que sigue. Gracias. Este último estudio, se han llevado a cabo 3 estudios y ahorita está por concluir el 4º. En los estudios tuvieron como propósito general validar las normas prudenciales que establecieron el nuevo esquema de solvencia, los cuales se basan en la constitución y evaluación de reservas, el cálculo del requerimiento de capital de solvencia con base en el empleo de la fórmula general, la cobertura de la base de inversión y del requerimiento de capital de solvencia. La realización de los estudios se limitó a evaluar el impacto sobre la cobertura de la base de inversión y los fondos propios admisibles, del empleo del método del mejor estimador para la determinación de las reservas técnicas y del cálculo del requerimiento mediante la fórmula general. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues era evaluar el impacto de la aplicación de las metodologías. Como les digo, estamos concluyendo el 4º, está programado un 5º para el siguiente semestre y bueno, pues esperemos ya liberar la fórmula general y el sistema para los cálculos definitivos para la entrada en vigor el próximo año, validar la metodología y supuestos empleados en la elaboración de los métodos que conforman la fórmula general, calibrar los parámetros y determinar el impacto del esquema de solvencia en la cobertura de la base de inversión y en la suficiencia de los fondos propios admisibles necesarios para cubrir el requerimiento. Y por último, pues algunas conclusiones. Obviamente nos falta mucho todavía por recorrer, pues se sentaron las bases para un desarrollo sano y sostenido de los sectores asegurador y afianzador, se estimula la eficiencia y competencia en beneficio de los usuarios, se desarrolla una mejor conducta de mercado y se fortalecen las bases de la regulación y prácticas de supervisión, atendiendo a las lecciones de las últimas crisis. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.